Tu vida no se está rompiendo, se está quedando pequeña, porque cuando la energía primero cambia por dentro, lo externo tarda en ajustarse. Y ese espacio intermedio se siente extraño, como estar entre dos versiones de ti. Ya no perteneces del todo al pasado, pero aún habitas completamente el siguiente nivel. Y ese puente puede sentirse como vacío, como soledad, como pérdida. Pero lo que está viviendo no es abandono, es recalibración. Y hoy voy a explicarte cómo atravesarla sin retroceder. Cuando tu conciencia despierta más rápido que tu vida, se siente como un error, como si hubieras crecido demasiado para el espacio que habitas. Y lo más desconcertante es que por fuera todo parece igual. Tu trabajo sigue igual, tus relaciones siguen igual, pero tú ya no eres el mismo. Empiezas a notar detalles que antes no veías, tonos de voz que esconden control, dinámicas que funcionan por costumbre, no por verdad. Antes lo tolerabas, ahora te incomoda. Y surge el pensamiento, ¿qué me está pasando? No es arrogancia, es conciencia. Tu frecuencia cambió. Y cuando la frecuencia cambia, lo que vibra igual empieza a sentirse pesado. Y nadie te explica esta fase. Todos hablan del despertar como luz y claridad, pero pocos hablan del desajuste que viene después. Hay un momento donde crecer por dentro desordena tu mundo por fuera. Y asusta mirar a personas que quieres y sentir que ya no convencen en el mismo nivel. Ver más implica asumir más. Y asumir más duele. No porque la verdad sea cruel, sino porque revela. Revela dónde te callaste. Revela dónde aceptaste menos de lo que tu alma necesitaba. Y tal vez te preguntarás, ¿y si estoy despertando entonces? ¿Por qué me siento tan incómodo? Porque despertar no es escapar, es ver. Y cuando ves con claridad, ya no puedes volver a dormirte en lo mismo. Eso genera soledad, no porque las personas hayan ido, sino porque tu percepción cambió. Percibes intención, percibes máscaras, y aunque sonríes, algo dentro se siente distante. La conciencia amplifica, por eso sientes que ya no encajas. Antes encajar era protección, ahora tu sistema busca coherencia. Y aquí muchos retroceden, intentan bajar su frecuencia para no incomodar. Pero el alma recuerda, y una vez que toca la expansión, no puedes fingir que no la sentiste. Esto no es un error, es que estás afinando. Y cuando un instrumento se afina, las notas incorrectas se vuelven evidentes. Tu conciencia se está afinando, y esta etapa es silenciosa, sin aplausos, sin validación externa. Pero tú lo sientes. Y ahí aparece la pregunta. Si ya no encajo aquí, ¿entonces dónde? Tu conciencia va adelante, pero tu realidad todavía no se reorganizó. Estás en un puente. Y los puentes no son lugares para quedarse, son lugares para cruzar. Y cruzar implica soltar. Y soltar implica aceptar ciertas versiones de tu vida que ya cumplieron su ciclo. Pero ese dolor viene a alinearte. Tu interior pide actualización externa. La incoherencia sostenida genera agotamiento, cansancio, sin razón aparente. Pero no estás deprimido, estás recalibrándote. Y la recalibración no siempre se siente cómoda. Pero el vacío no es ausencia. Es espacio. Y espacio para que tu vida se reordene. Tu conciencia no despertó para dejarte solo o sola. Despertó para llevarte a la coherencia. Porque el desajuste no es un error, es expansión. La energía se mueve antes que la forma cambie. Y cuando la energía se mueve, la forma inevitablemente la sigue. Así que estás en ese espacio intermedio. Y estás ahí porque tu alma decidió crecer. La soledad que sientes no es abandono, es transición. Cuando tu conciencia se expande, percibe más información. Ya no solo reaccionas, observas. Lo que era normal ahora se vuelve evidente. Y ese nivel de percepción te hace responsable. Responsable de lo que ves, de lo que eliges tolerar. Porque cuando dejas de participar en juegos inconscientes, el entorno lo percibe. Pone límites más claros. Te retira de conversaciones que antes alimentabas. Y algunos lo interpretarán como distancia, pero no es frialdad, es claridad. Y la claridad incomoda a quienes operan desde la confusión, porque no todos están listos para crecer contigo. Y aceptémoslo, algunos vínculos pertenecían a una versión anterior de ti, una que no necesitaba aprobación, que buscaba pertenecer. Y ahora sabe más, y ya no puedes negociar tu conciencia. Imagina que tu conciencia es un sistema operativo, como Windows. Se instaló una versión nueva, más intuitiva y honesta, pero tu vida aún funciona según la versión anterior. Aplicaciones incompatibles. Esa fricción es normal si tu entorno no se moviera. Pero eso sí, sería preocupante. Y la soledad aparece porque estás entre frecuencias. Ya no vibras igual que antes, pero todavía no estás rodeado de quienes vibran como ahora. Sin embargo, el vacío no es castigo, es preparación. En el vacío se redefine tu identidad.
En el silencio se aclara tu voz. Por eso esta etapa es tan importante. Decide si vuelves atrás por comodidad o avanzas por coherencia. Y volver es tentador. Es más fácil minimizar lo que viste, pero tu alma sabe que no puedes seguir tolerando incoherencias. Debes dejar de interpretar la incomodidad como fracaso. La incomodidad es señal de ajuste. Estás perdiendo referencias antiguas. Antes tu seguridad era pertenecer. Ahora será ser auténtico o auténtica. Y ese cambio requiere valentía. Ya no te relaciones desde el mismo lugar. Antes conversabas para agradar. Ahora conversas para conectar. Antes te adaptabas para no perder. Ahora prefieres perder antes que traicionarte. Y aunque no veas resultados externos, hay un movimiento profundo ocurriendo. La energía se reorganiza primero y la forma después. Pero para que la forma cambie, debes sostener tu nueva frecuencia sin culpa. Y no estás obligado a explicarle tu proceso a todos. Algunas personas entenderán y otras no. Despertar implica también aceptar que no todos caminarán a tu ritmo. Y tu tarea no es retener a nadie. Tu tarea es mantener esa coherencia interna. Porque cuando tu coherencia se estabiliza, la vida se reordena de manera natural. Nuevas conversaciones aparecen, no por magia, sino por resonancia. La vibración atrae lo compatible. Y si siguen fingiendo una frecuencia que ya no es tuya, seguirás atrayendo lo mismo. Pero si sostienes tu expansión, lo externo inevitablemente se ajustará. Quiero que entiendas que la soledad que sientes ahora no es permanente. Es el espacio que la vida necesita para quitarte lo que ya no encaja. Pero si interrumpes ese proceso por miedo, vuelves al punto anterior. Si lo atraviesas con conciencia, sales con una realidad más alineada. Tu despertar no vino a aislarte, vino a refinarte. Pero la pregunta ahora es, ¿estoy dispuesto a sostener mi nueva conciencia hasta que mi vida la alcance? Porque sí la alcanzará, pero necesita que no traiciones el proceso. Cuando tu conciencia despierta, tu nivel de tolerancia disminuye. No hacia las personas, sino hacia la incoherencia. Empiezas a notar cuando dices sí queriendo decir no. Cuando aceptas lo que te incomoda y antes lo hacías sin darte cuenta. Y ahora lo ves en tiempo real. Ver más implica elegir diferente. Y elegir diferente implica soltar algo. Tal vez una relación que ya no vivirá igual. Tal vez una identidad que construiste para encajar. El problema no es ver, es aceptar las consecuencias de lo que ves. Si detectas manipulación y permaneces, te traicionas. Si reconoces un límite y no lo expresas, te fragmentas. Tu alma no te muestra claridad para que sigas viviendo igual. Te la muestra para que ajustes. Y aquí muchos se detienen. Porque ajustar significa incomodar, significa decir lo que nunca dijiste, significa retirarse donde siempre permaneciste. Y eso duele. La identidad antigua intenta sobrevivir y era necesaria en su momento, pero ya no es suficiente. Tu conciencia actual necesita una versión más honesta. Una parte de ti quiere avanzar y otra parte teme a perder lo conocido. Y no estás dividido, estás evolucionando. Cuando una serpiente cambia de piel, hay incomodidad, pero no intenta volver a su piel anterior. Tú también lo sabes. Tú sabes que ya hay ciertas dinámicas que ya no son para ti. Y lo que más duele es aceptar que ya no puedes fingir. La conciencia no permite autoengaño prolongado. Soltar no siempre significa terminar relaciones abruptamente. A veces significa cambiar la forma de vincularte, reducir exposición, ajustar límites. Pero algo cambia y aquí aparece el miedo más profundo. Y si a soltar me quedo solo de verdad. Pero esta vez no sueltas desde la carencia, sueltas desde la conciencia. Y eso transforma el resultado. Cuando sueltas desde la conciencia, permites que el espacio se reorganice. El alma no busca acumulación, busca coherencia. Si mantienes vínculos que ya no resuenan, tu energía se fragmenta, tu conciencia se volvió más fina. Eso no te hace superior, te hace responsable. Dime, ¿estás intentando que tu antigua vida valide tu nueva conciencia? Si es así, ahí está la fricción. La validación externa llega después de la coherencia interna. Primero decides quién eres ahora y luego la vida se reorganiza alrededor de esa decisión. La conciencia despertó primero y la acción debe seguirla, no desde impulso, desde claridad. Aceptar que ver implica soltar más es uno de los actos más maduros del despertar. Y no todo puede acompañarte en la siguiente etapa. Algunas personas cumplirán sus ciclos, algunas dinámicas se transformarán. Eso no significa que todo se destruya, significa que lo verdadero permanece. La conciencia no elimina lo real, solo desintegra lo que ya no era auténtico. Y aunque el proceso se sienta solitario, está limpiando el espacio para una vida más coherente con tu energía. Y la pregunta aquí no es ¿por qué estoy perdiendo cosas? La pregunta es ¿qué versión de mí estoy dejando atrás? Estás dejando atrás la versión que sobrevivía para convertirte en la versión que elige. El despertar es interno, sostenerlo es cotidiano. No basta con entender, necesitas habitarlo. Dime, ¿qué haces cuando tu interior va adelante y tu realidad todavía no cambia?
Primero, deja de acelerar lo externo y forzar decisiones desde la ansiedad. No es alineación, es reacción. Tu vida necesita coherencia sostenida. Empieza con pequeñas decisiones congruentes, pequeños límites, pequeñas verdades. No tienes que destruir todo hoy, pero sí puedes dejar de reforzar con autoengaño. Segundo, regula tu energía antes que tu entorno, porque cuando tu conciencia despierta tiendes a corregir todo y no todo lo que ves necesita intervención inmediata. A veces tu tarea simplemente es mantener tu frecuencia estable. Tercero, acepta el espacio intermedio. No lo llenes con ruido, no lo anestesies con distracciones. Ese espacio es fértil y ahí se redefine tu identidad. Así que si huyes, posterga la integración y si lo habitas, lo transformas en dirección. Cuarto, revisa tu diálogo interno. Cuando tu vida no refleja tu expansión, puedes decirte, tal vez no estoy exagerando, quizás debería conformarme. Esas frases intentan regresar a lo conocido y tu mente busca estabilidad, pero tu alma busca coherencia. Así que no confundas duda con retroceso. Habla contigo desde la validación. Es normal sentir esto. Estoy en transición. Quinto, no te aísles completamente. La soledad consciente es distinta al aislamiento defensivo. No cierres tu corazón por decepción. Permanece abierto, pero más selectivo. Necesitas conexiones coherentes. Sexto, permite que algunas cosas se terminen sin dramatizar. No todo cierre requiere conflicto. Algunas etapas simplemente se completan. El cierre consistente libera energía. Séptimo, confía en el ritmo. Tu conciencia despertó en un momento exacto. Tu sistema estaba listo. Recuerda, la forma siempre sigue la energía. Siempre. Puede tardar semanas o meses, pero cuando la coherencia interna se mantiene, lo externo inevitablemente se reorganiza. Así que primero cambia tu percepción, luego tus decisiones, luego tus límites, luego tus vínculos y luego tu entorno. Es una secuencia y tú ya activaste el primer movimiento. Cada vez que eliges coherencia sobre comodidad, tu nueva vida se acerca y cada vez que sostienes tu frecuencia sin culpa, la realidad se ajusta. No estás esperando que algo pase, estás participando activamente en la reorganización. Tu vida actual no está en contra de tu despertar, está alcanzándolo y mientras lo hace, atraviesas este espacio intermedio que parece incierto, pero en realidad es profundamente inteligente. No estás suspendido, estás en proceso y el proceso no te quita nada especial. Te está alineando con lo que sí es esencial. Y quiero que entiendas algo con absoluta serenidad. No estás perdiendo tu vida, estás perdiendo la versión que ya no eras. Y eso se siente como un duelo. Duelo por la identidad que sostenías. Duelo por los vínculos que funcionaban, pero desde otra frecuencia. Pero el alma no vino a esta experiencia a mantenerse cómoda. Vino a expandirse. Y expandirse implica atravesar zonas intermedias, donde la vieja estructura se afloje antes de que la nueva se consolide. Así que lo que está viviendo no es un castigo energético, es un ajuste natural. Cuando tu conciencia despierta más rápido que tu vida, la energía se adelanta para abrir camino. Ese paseo es incómodo, no es destino, es tránsito. Si intentas correr por ansiedad, te vas a tropezar. Si decides volver atrás por miedo, te vas a estancar. Pero si caminas con presencia, vas a llegar. Pero lo más importante ahora no es cambiar todo afuera, es no retroceder dentro. No minimices lo que viste. No reduzca tu percepción por encajar otra vez. Tu conciencia despertó porque estabas listo o lista. Y si estás listo o lista para ver más, estás listo o lista para sostener más. Y sí, habrá momentos de silencio, habrá distancias que duelan, pero eso no es abandono, es refinamiento. El universo no te quita conexiones reales, solo depura lo que ya no está alineado. Lo auténtico permanece y lo incoherente se disuelve. Mientras esa depuración ocurra, puede parecer que te estás quedando solo o sola, pero en realidad estás quedándote contigo. Y esa es la base de toda transformación verdadera, porque cuando aprendes a sostener tu nueva frecuencia sin necesitar validación constante, algo cambia profundamente. Tu energía se estabiliza y cuando esto pasa, la vida comienza a reflejarla con precisión. Nuevas personas aparecen sin que las persigas. Nuevas oportunidades surgen sin que las fuerzas. No porque las hayas buscado desesperadamente, sino porque ahora son compatibles. Esa es la ley silenciosa de la vibración. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres capaz de sostener. Y ahora mismo estás aprendiendo a sostener una versión más consciente de ti. Y eso requiere disciplina emocional, requiere honestidad interna, requiere paciencia energética, pero sobre todo requiere confianza. Confianza en que este desajuste no es permanente. Confianza en que tu vida no se rompió. Confianza en que lo que se mueve tiene un propósito. Y tal vez hoy no tengas todas las respuestas. Tal vez aún no veas la forma final de tu nueva realidad. Pero sí tienes algo más importante, claridad. Y la claridad es el primer paso de toda alineación. Así que no vuelvas atrás por una incomodidad temporal. No negocies tu frecuencia por miedo a la soledad. No confundas transición con fracaso.
Estás atravesando el punto exacto donde muchos deciden apagarse y tú no te estás apagando, te estás expandiendo. Así que recuerda esto siempre. El desajuste es señal de crecimiento. La soledad es señal de recalibración. La incomodidad es señal de conciencia activa. Nada de esto vino a romperte, vino a alinearte. Tu vida alcanzará tu conciencia, no porque lo fuerces, sino porque la coherencia lo vuelve inevitable. Sigue afinándote, sigue eligiendo con verdad, sigue sosteniendo tu vibración sin culpa, porque lo que está por llegar no es una recompensa, es una consecuencia natural de no haberte traicionado en el proceso. Y por eso creé este video, para que entiendas lo que aún falta por recordar. Nos vemos ahí.